Muy buenos días a todos. Un agrado tremendo poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos a la reunión. Vamos a leer en Filipenses el capítulo 1. A modo de introducción, mientras buscan Filipenses capítulo 1 en sus Biblias, esta carta la escribió el apóstol Pablo. Lo más probable es que haya estado en Roma en ese entonces, escrita desde una prisión. Podría haber sido en otras partes también, no hay consenso absoluto de dónde se escribió esta epístola. Es una carta alegre, podríamos decir. Es una carta que el apóstol Pablo va a reflejar gozo, gratitud que experimenta, y va dirigida a creyentes que están viviendo sus vidas cristianas de manera firme, de manera sólida. No tienen grandes pecados flagrantes en esta iglesia. No hay doctrinas heréticas dramáticas, están viviendo aceptablemente bien. Van a tener ciertos problemas que se van a tratar en la carta, pero en general son creyentes que están bien. El que está mal en esta carta es el autor, es Pablo. Él es el que está preso. Él es el que está preso probablemente en esta cárcel en Roma, y ustedes podrán imaginar que eso no era algo muy alegre. Y eso nos lleva al tema: ¿es posible estar encarcelado en esta terrible cárcel romana y al mismo tiempo sentir gozo y gratitud? ¿Es posible estar pasando por situaciones de aflicción profunda y seguir sintiendo gratitud? Y la respuesta es que sí. Cuando vemos esta carta, la respuesta es que sí. Y nos da el apóstol Pablo en este capítulo 1, que lo vamos a leer ahora, algunas claves para ello. Vamos a leer, por lo tanto, los versículos 9, del 12 al 18. Ahí sí. Filipenses 1, 12 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta ahí la lectura. Que nuestro Señor bendiga su palabra. Justo antes de esta porción, el apóstol Pablo ya ha mencionado que sí es posible sentir gozo aún en medio de situaciones tremendamente malas, en medio de situaciones adversas en la vida. Y también es posible, y de hecho así es, sentir gratitud por situaciones o incluso por personas que no son perfectas, que tienen cosas aún que mejorar, pero es posible que tú puedas mirar a esas personas o esas situaciones y sentir gratitud igual por ellas. Y la razón de esto es porque la fuente del gozo y de la gratitud del apóstol Pablo no viene precisamente de esas personas, viene del Señor. A veces nosotros sentimos que
Eh, el gozo es como un sentimiento, una sensación muy fluctuante, como si fuera una balanza, que si en nuestra vida las cosas buenas son más que las cosas malas, entonces sentimos gozo y gratitud. Pero que si se da lo contrario, que si las cosas malas sobrepasan a las cosas buenas, entonces ya dejamos de sentir gozo y gratitud. Esto no es así. El apóstol Pablo en esta carta nos va a mostrar de que el gozo cristiano que proviene del Señor está mucho más arriba de las cosas que nos sucedan. Eso es lo que quiero que podamos conversar en esta mañana. Muy a grandes rasgos, eso ya se ha mostrado en el capítulo 1, pero ahora quiero concentrarme y quiero invitarles a que nos concentremos en estos versículos y quiero pedirles que podamos leer de nuevo el versículo 12, como la primera línea y media, algo así. Dice, quiero que sepáis, hermanos, y lo primero que quiero hacer énfasis es en esta expresión idiomática en el griego, las cosas que me han sucedido, las cosas que me han sucedido. Vamos a ver acerca de esos acontecimientos difíciles en primer lugar. Las cosas que me han sucedido, dice Pablo. En segundo lugar, vamos a ver los resultados inesperados, insospechados de esas cosas que me han sucedido. Y por último, vamos a ver la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros con respecto a estas cosas que nos han sucedido. Así como Pablo respondió también a su responsabilidad. Y vamos a terminar haciendo una reflexión acerca de Cristo y nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. La serie anterior tuvo tío Juan dando los mensajes de la mañana y yo creo que todos nos recordaremos, habló de nuestro Señor como el sumo sacerdote y habló de cómo Él puede compadecerse de nosotros. Fue una linda serie, gracias al Señor por ello. Yo sé que hay personas aquí que están sufriendo. Todos de alguna manera tenemos sufrimiento. Toda persona lleva en lo más profundo de su corazón, en el peregrinaje, en esta vida, dolor, que no depende de que yo haya sido malo y me haya portado mal o que haya hecho algún pecado o algún crimen y por lo tanto estoy sufriendo. No, es sufrimiento ajeno a lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. Es sufrimiento que aparentemente no tiene causa. Quiero mostrarles en esta mañana cuál es la visión del apóstol Pablo para ese sufrimiento, para ese dolor que aparentemente no tiene causa. Las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo. Y quiero que veamos estas cosas, los acontecimientos difíciles, los resultados inesperados y la responsabilidad que ello conlleva, tanto para Pablo en el texto, pero también para cada uno de nosotros. Esa es la idea. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, en primer lugar, a hablar de este versículo 12. Las cosas que me han sucedido. No es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza esta expresión, la ha utilizado en otras cartas también, es una expresión idiomática, como les decía, y es bastante común en cartas personales. Está llena, no necesariamente en la escritura, pero en el griego está lleno, es una expresión bastante común y tiene la misma idea exactamente de lo que tenemos aquí. Efesios 6:21, por ejemplo, la traduce como para que vosotros sepáis mis asuntos. Romanos 1:15 dice en cuanto a mí, Pablo. Esa es la misma idea, es exactamente la misma idea. Pablo ha introducido su carta a estos hermanos
Y ahora les va a contar cómo está él. Ellos saben que está en prisión y por lo tanto les va a contar y dar a conocer cómo él se encuentra. Pero el objetivo de Pablo no es simplemente contarles o narrarles las penurias que él ha tenido en la cárcel. Y de hecho lo que vimos allí, en este pasaje, lo que leímos, es que Pablo no contó sus penurias. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando a veces tenemos tristeza o pena y queremos dirigirnos a alguien? A veces partimos rápidamente para contar todas nuestras penurias y dolores y lo difícil que ha sido, ¿sí? Y está bien, por supuesto que sí. Pero Pablo no hace eso. Pablo parte aquí diciendo simplemente las cosas que me han sucedido, versículo 13, mis prisiones, versículo 14, mis prisiones. Nada más. Es suficiente para él. Porque Pablo no tiene la vista puesta en sus prisiones. Pablo no tiene la vista puesta en lo que él está sufriendo. Estas cosas que me han sucedido están representando implícitamente todos esos sufrimientos que Pablo tenía en la cárcel. Las cosas que me han sucedido, todas esas son los sufrimientos por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por vivir una vida santa, y él está preso allí. Esta es la visión que tiene Pablo acerca de este sufrimiento. ¿Qué dice? Las cosas que me han sucedido. Paso a mi segundo punto, aplicado al apóstol Pablo. Después vamos a hacer el mismo ejercicio aplicado a nosotros. Las cosas que me han sucedido, todas estas prisiones, todos estos sufrimientos, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estos son los resultados inesperados del sufrimiento. Pablo quiere comunicarles a estos hermanos que están en Filipos cómo Dios está haciendo avanzar su obra en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre. Dios sigue avanzando su obra a través de Pablo. Pero ¿saben qué es lo que es lo increíble en este pasaje? Lo que él quiere que ellos sepan y lo que ya no es intuitivo, lo que ya no es obvio, es que la obra de Dios que Pablo hacía no es hecha en libertad, no es hecha sin obstáculos, no es hecha sin dolor, no es hecha sin sufrimiento o dificultad humana. Al contrario, nosotros, los seres humanos, somos los que tendemos a pensar que cuando menos obstáculos tengamos para hacer algo que se nos llamó, entonces estamos bien, es casi como si fuese una bendición. Y muchas veces sí lo es, sí puede ser. Pero cuando se trata del plan de Dios, no siempre es así. Pablo está sufriendo y Dios no le manda bendiciones que le puedan sacar de la cárcel, evitar los dolores, que se libere milagrosamente para que recién allí pueda concentrarse en avanzar la obra. No. Lo más increíble de esto es que precisamente por medio del dolor, Dios está haciendo avanzar su obra. No es a pesar del dolor, es mediante los sufrimientos de Pablo en que Dios sigue moviendo su obra, haciendo avanzar el Evangelio, dándose a conocer, y lo hace de la manera más increíble, por irónico que pueda parecer, con el principal mensajero preso. Nadie de nosotros pensaría que en una situación así, que el principal portador de un mensaje que tiene que ser comunicado, va a dar su mensaje de manera más efectiva si es que está preso. Nadie lo pensaría así. Pero sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. La situación difícil, la situación dramática, la cárcel, el juicio inminente que viene,
para con Pablo no ha sido un impedimento para su misión. Al contrario, ha sido el medio que Dios escogió para que precisamente cumpla su misión. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo dijo José en Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. No es algo fortuito, no es algo que coincide, oh, qué coincidencia. Esto lo hizo Dios. Dios está detrás. Es la mano poderosa de Dios la que, a través del sufrimiento de Pablo, está llevando a cabo su obra. Y los versículos 13 y 14 de este pasaje nos muestran dos formas en las que esto de verdad se cumplió. Dentro de la cárcel directamente y fuera de la cárcel indirectamente. 13 y 14. Dentro de la cárcel, el mismo apóstol dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Si Pablo estaba encarcelado en Roma, como es lo más probable, él tendría un soldado romano al que se le encadenaba en turnos durante el día. Tenía varios soldados al día e iban rotándose todos los presos. ¿Qué hizo Pablo? Predicó, enseñó. Y enseñó a tal punto que esta carta termina, pueden verlo en el capítulo 4, Filipenses 4:22, que parte de los saludos que Pablo da vienen de la casa de César. Y lo más probable es que hayan sido un grupo de hermanos que eran soldados romanos. El sufrimiento no impide la obra de Dios. El sufrimiento muchas veces puede ser un medio que Dios utilice para hacer avanzar su obra. Pablo vio en su prisión una oportunidad. La idea de hacer patente tiene que ver con algo evidente, algo que se vuelve evidente. Algo que uno lo ve a simple vista y parece de una manera, pero que cuando se analiza en mayor profundidad resulta que es de otra manera. Esa es la idea de ser hecho patente. Y en este caso tiene que ver con que las prisiones inicialmente pueden verse como un obstáculo para la obra de Dios. Pero cuando Pablo los ve con los ojos de la fe, él se da cuenta de que no solo no son un obstáculo, sino que son el medio que Dios proveyó para hacer avanzar su obra. ¿Quién hubiera pensado internamente que la iglesia allí iba a estar conformada en gran parte por soldados romanos que tal vez se convirtieron allí, o por otras personas que estaban allí en la cárcel, y que Pablo tuvo la oportunidad de hablarles? Y por otro lado, versículo 14, fuera de la cárcel. No se dice por qué, pero de alguna manera los hermanos han sabido de los sufrimientos de Pablo y por lo tanto eso les ha dado ánimo. Lejos de atemorizar a los demás creyentes porque Pablo, el principal heraldo del Evangelio en ese entonces, que no tenían la Biblia, lejos de atemorizarse, ellos sintieron mayor ánimo, mayor valentía para predicar el Evangelio. Y dice que es cobrando ánimo en el Señor. El ánimo de ellos, si bien puede estar animado un poco, valga la redundancia, por la cárcel de Pablo, pero es en el Señor. Nunca tu fe está basada en un hermano, en cómo le vaya a un hermano. Tu fe está basada en el Señor. Dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Ahí es donde encontramos nuestro ánimo. Ahí es. Pablo sí sirvió para que ellos tomaran su vista y la elevaran y volvieran a mirar al Señor. Para eso sirvieron sus prisiones. Ahora, más adelante, los versículos 15 al 18,
Pablo va a mostrar que no todos los que predicaban externamente tenían exactamente las mejores intenciones. Algunos de ellos predicaban con temor de Dios, otros predicaban por envidia. El pasaje dice, no sinceramente, pensando que iban a causarle más daño a Pablo. Pero Pablo se goza igualmente. Para Pablo las intenciones del corazón son importantes. Cuando uno lee las cartas de Pablo, resulta que hay un eco ahí. Resulta que Pablo sí dedica mucho tiempo en defender que sus intenciones sí son puras. Pero en este caso particular no está hablando de sus propias intenciones, está hablando de intenciones de otros, de los cuales no tiene ninguna injerencia ni ningún control. Por lo tanto, él entiende de que es Dios el que está ahí. Y por lo tanto, él lo deja en las manos del Señor y termina, versículo 18, Cristo es anunciado y por lo tanto en eso me gozo. Esa es un poco la idea de este versículo. Ahora, quiero ir al último punto que les quería mencionar y ya para aplicarlo a nosotros y hacer una reflexión final. Esto está en manos del Señor. El sufrimiento que Pablo está sintiendo y que está pesando está en manos del Señor para avanzar la obra de Dios. Pero esto también tiene una componente que no es automática, que Pablo tiene que hacer. Si Pablo iba a tener un soldado romano nuevo cada 6 horas, él tenía que hablar, él tenía que predicarle. Si iba a venir visitas a él o a otro preso, él tenía que hablar, él tenía que hacer patentes sus prisiones a todo el pretorio. Y eso, por lo tanto, nos habla de la responsabilidad que Pablo cumplió. Las cosas que le han sucedido, dice el versículo 12, y me gusta esa frase, las cosas que le han sucedido. Él las vio con la óptica de Dios y por lo tanto actuó en consecuencia de eso. Aunque lo negativo esté pasando, Dios lo está utilizando para progreso. Por lo tanto, en todo el pretorio, dice el pasaje, Pablo no se echó a morir. Pablo no pensó y no dijo, oh, me encarcelaron, terminó mi obra aquí, ya no voy a poder cumplir con mi ministerio. Yo debería estar predicando en alguna sinagoga o en algún lugar, si no hay sinagoga, donde hayan personas fieles, temerosas de Dios que se conviertan, pero aquí no, aquí en la cárcel no, este ya no es mi lugar, este ya no es mi momento, terminó, estoy acabado. Aquí no puedo cumplir mi ministerio. Pablo no pensó así. Pablo, con los ojos de la fe, vio el sufrimiento y dijo, Dios está detrás. Por lo tanto, yo voy a seguir, aunque tenga un soldado encadenado. Y por lo tanto, a ese soldado le voy a hablar. Y él cumplió. Se dio cuenta de que había que actuar, había que tomar la oportunidad que Dios le estaba abriendo, la puerta que Dios le estaba abriendo, y lo hizo por la fe. Estas tres cosas juntas forman lo que yo quería compartirles de este pasaje a ustedes en esta mañana. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no somos llamados exactamente como el apóstol Pablo fue llamado. Partamos porque no somos apóstoles. Un apóstol es literalmente un enviado o figuradamente un comisionado, alguien que va con autoridad hablando en nombre de otra persona, en este caso del Señor Jesucristo. Por medio de los apóstoles, Dios dio a conocer su palabra a la iglesia en ese entonces.
Los requisitos de los apóstoles estaban en la Biblia y ninguno de nosotros los cumple. Había que haber visto al Señor, había que haber estado con Él desde el principio, había que ser testigo de su resurrección, pero ninguno de esos requisitos era exactamente, como podríamos decirlo, automáticos. También tenía que haber una elección de parte de el Señor. Nosotros, por lo tanto, no tenemos exactamente el mismo caso de Pablo, en el que no somos apóstoles. Por otro lado, tampoco tenemos exactamente el mismo caso de Pablo, en el sentido de que, por obvias razones, ninguno de nosotros aquí está preso por causa de su fe, por causa de haber hecho el bien. ¿Cómo se aplica este pasaje a nosotros? ¿Es válido pensar que los sufrimientos externos que nosotros podemos vivir pueden ser usados por Dios para el avance de su obra? ¿Es válido o no es válido? Esa es la pregunta que quiero responder. Y la respuesta es que sí. Y les voy a decir por qué. Ninguno de nosotros está llamado a revelar palabra nueva de Dios como Pablo lo hacía y que quedó en el canon de las Escrituras que ya está completo. Somos llamados a predicar la palabra que ya tenemos. Pero sin embargo, todos y cada uno de nosotros sí fuimos llamados para ser instrumentos del avance de la obra de Dios. Todos nosotros fuimos llamados para que la obra de Dios avance. Y de la misma manera, versículos 13 y 14, ¿se acuerdan? De manera externa, de manera interna. De manera externa, dando a conocer el Evangelio, predicando en todos los escenarios que podamos imaginarnos, desde la formalidad de una reunión en la iglesia hasta la informalidad en una junta de amigos o en el trabajo o por redes sociales, etc. Pero también la obra de Dios avanza de manera interna, en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes. La obra de Dios no es alcanzar más y más y más y más y más. Tiene que ver con la calidad interna. Tiene que ver con Dios transformándote a ti y a mí. Eso también es el avance de la obra de Dios. En medio de una comunidad de creyentes, Dios va trabajando, Dios va obrando en un proceso que le llamamos santificación. Nos va volviendo más parecidos a la imagen de Cristo, al Señor Jesucristo. Y en esos aspectos, tanto externo, predicando, como interno, en lo personal, este pasaje nos comunica algunas lecciones que son extremadamente valiosas. Y eso es lo que quiero compartir. Versículo 12, las cosas que te han sucedido, las cosas que me suceden a mí. Y todos podremos pensar en cosas que nos han sucedido. Todos sabemos que hay cosas que a veces es difícil de olvidar. Duras, difíciles, dolorosas. ¿Saben lo que dice este pasaje de las cosas que te han sucedido? Dice que han redundado más bien para progreso. Versículo 12. Dice que no solo no son un impedimento para que Dios avance su obra en ti, sino que muchas veces Dios utilizará esas cosas que te han sucedido precisamente para hacer de ti alguien más parecido a su Hijo. Tenemos el mismo Dios de Pablo. Por eso podemos decir que este pasaje sí se aplica a nosotros y podemos decir exactamente lo mismo. Todos estos dolores que tenemos, todo el sufrimiento que experimentamos,
Este pasaje nos está invitando a verlos con la perspectiva de Dios. Te está invitando a tomar tus ojos, ponerte los lentes de la fe y mirar las situaciones que te están pasando a la luz de las Escrituras con fe. Y te vas a dar cuenta, y me voy a dar cuenta, de que esas cosas están redundando para que Dios avance su obra en mí y en los demás también. Y el resultado, al igual que Pablo, es inesperadamente más grande y más precioso y más glorioso de lo que te podrías haber jamás imaginado. Nuestra naturaleza humana y el mundo solo mira las circunstancias y llega a conclusiones que solo tienen que ver con este mundo, en el que las bendiciones son tener más, en el que la falta de bendición significa tener menos. Esa no es una conclusión bíblica. Esa no es una conclusión de Dios. Esa es una conclusión que no tiene en cuenta a Dios. Esa es una conclusión que no tiene en cuenta la eternidad. Pero el creyente de fe que es capaz de mirar a la eternidad puede mirar también todas estas circunstancias y darse cuenta de que son temporales y puede esperar con paciencia en el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Romanos capítulo 8? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el pasaje también, continuó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si eso es aplicable a ti, ese pasaje dice que tú fuiste predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo por toda la eternidad, en la gloria más alta. Y yo no quiero con esto ningunear o minimizar las cosas que nos han sucedido. Duelen, por supuesto que sí. Pero tú fuiste, por Dios, destinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo por toda la eternidad. Y las cosas que te han sucedido son temporales. Mira esa perspectiva, por favor, y aférrate a Cristo. Lo que te quiero decir es que todas las cosas que han sucedido están en las manos del Señor. Y Él es bueno, bondadoso y misericordioso. Y por lo tanto, este pasaje nos lleva a meditar en los propósitos de Dios. Y asimismo como el apóstol Pablo, como él detectó esto y por lo tanto tuvo que cumplir con una responsabilidad delante de Dios, yo también te quiero pedir, y a mí primero y a todos nosotros, y todos nos podemos apoyar en esto, a que cumples tu responsabilidad. Que Dios es el que está obrando en ti y por lo tanto tú también haz lo que tienes que hacer. Y cada uno de nosotros sabe delante de Dios lo que tiene que hacer. Pablo pasó por circunstancias muy duras, incluso de personas que querían causarle, creyentes que querían causarle dolor, predicando el Evangelio. Fíjense lo bajo que puede hacer eso. Versículos más adelante. Y aún así, él actuó y respondió en fe y llenó esa prisión del Evangelio. Y la obra de Dios avanzó. Ahora, este principio es válido para nosotros y no solo para el apóstol Pablo, no eh, porque lo haya dicho yo, o no porque el apóstol Pablo nos lo comunicó exactamente. ¿Saben por qué este principio es válido? Porque Pablo no es el autor de este principio. ¿Sabes quién es el autor de este principio? Y con esto ya termino. Y todos los creyentes yo creo que ya saben de quién estoy hablando. ¿Quién es
la persona que padeció al extremo para que la obra de Dios pudiese avanzar y completarse. Cristo el Señor. Si hay alguien que aún no conoce a Cristo el Señor, eso es lo que le queremos decir. Cristo murió, creemos en Él, predicamos de Él. Jesucristo, Él es el que, y el pasaje en Isaías 53 dice, yo nunca había puesto tanta atención a esa parte, por su llaga fuimos nosotros curados, por su dolor, por su herida, por su sufrimiento, por su muerte, nosotros fuimos curados, por su sacrificio de la cruz, de Cristo el Señor, el bendito Hijo de Dios. Tú y yo pudimos conocer a Dios. Y si alguien no le conoce, eso es lo que le queremos decir. Conoce a Dios en Cristo que murió por ti. El sufrimiento del Señor Jesucristo, su muerte allí en la cruz, es lo que permite que tú y yo podamos tener acceso pleno al trono de la gracia y que el trono de hecho sea trono de la gracia y no sea trono de juicio. Cristo el Señor, por su sufrimiento, la obra de Dios avanzó. ¿Y saben lo que nos comunica eso? Cristo el Señor está vivo. Y eso nos dice que el sufrimiento, por terrible que sea, es solo temporal. Tiene fecha de término. Pero la gloria no tiene fecha de término. Es eterna. Es perfecta. Por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos mirar al Señor Jesucristo y seguir adelante. Y por lo tanto, hacer lo bueno delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Firmes en la palabra de Dios, creciendo en el Señor, mirando la eternidad y viviendo para la eternidad. Piensen en estas, versículo 12, cosas que me han sucedido. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a cantar ahora.